pero bueno, el médico no puede ignorar lo que es una PCR, lo que es una ELISA. Cuando uno pide determinaciones de virus, generalmente apela a métodos de laboratorio que lamentablemente, salvo en microbiología, creo que después no los van a volver a ver en el curso de la carrera. Finalmente, por supuesto, después de la clase vamos a hablar del parcial de la semana que viene, que ya está hecho, y bueno, desearle la mayor suerte para todos ustedes. También con Pedro queríamos solucionar un tema que a mí me obsesiona, la situación contractual de cada uno de ustedes. Hay muchos alumnos que no figuran en la lista oficial. Yo tengo la lista oficial, entonces antes de que se vayan, con Pedro van a ratificar tal que tal Pedro, como estoy, está pasada mi nota, todo bien, y si hay algún inconveniente, yo tengo que hacer una lista complementaria y entregarla antes del jueves para que alumnos puedan incluirlos definitivamente en el curso. Alumno que no figure en la lista no puede rendir, porque yo le puedo tomar examen, pero después cuando haga el acta, por supuesto alumnos va a decir que el alumno no estaba en condiciones de rendir, y lamentablemente el problema lo va a tener con alumnos, no conmigo, porque es el que maneja toda la parte administrativa. Pero no se preocupen, esto es todo el día, y bueno, la idea es, antes de irnos, ¿qué tal, Pedrito? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Ah, fantástico, Pedro, sigo mi viaje atrás. ¿De qué vamos a hablar ahora? Voy muy despacio porque el tema da para eso. Aplicación de técnicas de biología molecular al laboratorio clínico. ¿Qué significa esto? Miren, yo me voy a poner como que yo no sé nada de nada, sino que cómo yo me encararía, es decir, cómo le tenés que explicar a gente de repente qué es lo que vas a utilizar. Bueno, basados en todo lo que es la genética, basado en lo que es el reconocimiento del ADN, basado en el dogma central de la biología molecular, que establece que toda la información genética está concentrada en el ADN y que gracias al ADN nosotros podemos transcribir un ARN mensajero, exportarlo al citoplasma, concretamente al ribosoma, y generar la síntesis de una proteína. Aprovechando ese dogma central de la biología molecular, nosotros podemos realizar modificaciones en el laboratorio por medio de las cuales nosotros, por ejemplo, podemos introducir o copiar hebras de ADN y utilizar esas hebras de ADN copiadas para introducirlas dentro de unos virus que reciben el nombre de plásmidos, que tienen una capacidad de reproducción muy alta, muy rápida, y así hacer copias, por ejemplo, de ADN, para amplificar, por ejemplo, una pequeña porción de ADN en una zona donde necesito demostrar, por ejemplo, la alteración en una enfermedad, donde necesito confirmar una paternidad, donde tengo que establecer la filiación de una persona muerta. Lo encontramos en la calle y nadie lo conoce. Entonces tenemos que utilizar su ADN para multiplicarlo, amplificarlo, y si tenemos un banco de datos genéticos es muy fácil determinar a quién corresponde. Todo eso que les estoy comentando, de esa manipulación del ADN, fotocopias del ADN que yo hago para amplificarlo, es lo que se conoce con el nombre de ingeniería genética. Todo lo que tiene que ver con la manipulación del ADN en sí es lo que se conoce con el nombre de ingeniería genética. Entonces, de alguna manera, la manipulación de esta tecnología nos permite a nosotros ver cómo funciona un segmento específico de ADN, si está alterado, si está mutado, si genera de alguna manera alteraciones, y vamos a ver que todos nosotros tenemos secuencias dentro del ADN que son repetitivas y que son características de una persona a otra de la familia. Entonces, mi familia tiene un modelo de ADN repetitivo que yo puedo determinar a lo largo de mi descendencia y de alguna manera establecer, además de la paternidad, enfermedades que yo pueda ser portador. Por ejemplo, se está trabajando mucho en genética para averiguar enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, enfermedades neurológicas degenerativas que
apenas se hace el diagnóstico, lo primero que se hace es estudiar a los familiares para saber si los familiares son portadores o no de ese gen, porque la probabilidad de tener la enfermedad de alguna manera es muy alta. Por eso, de alguna manera, como les estaba explicando, la biología molecular a través de la ingeniería genética tiene los siguientes objetivos. Primero, ofrecer un abordaje racional, es decir, de alguna manera poder determinar qué genes están alterados y en base a eso justificar enfermedades. Por ejemplo, la talasemia, una mutación, determina que la síntesis de cadenas beta o alfa de la hemoglobina se haga de manera defectuosa. Y hoy es una de las enfermedades en las que más se trabaja, porque de las anemias hereditarias es la más común. Toda la fuente, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, donde tenemos una fuerte inmigración europea, se caracteriza justamente por tener esta anemia del Mediterráneo o talasemia que afecta a un número importante de personas de nuestra población. En segundo lugar, la ingeniería genética a través del manoseo, la palabra, no, era feo manoseo, es una más abuso, manipulación. La manipulación de la ingeniería genética acabó con el mito de que si yo estoy con insulina de chancho o estoy con insulina de vaca, que era uno de los temas fundamentales en el consultorio cuando dos personas se encontraban y ya habían hablado del tiempo. Es decir, primero empezaban hablando de que está el día, después que hace frío, después del Fondo Monetario y terminaban hablando si estaban con el chancho o estaban con la vaca. Es decir, había dos clases de insulina, insulina vacuna e insulina porcina, y de alguna manera la aparición del ADN recombinante permitió formar lo que se llaman análogos de insulina humana, que es prácticamente, como te decía, una especie de insulina humana sintética, una especie de insulina humana totalmente a imagen y semejanza de la insulina original. Y además de la insulina, pregúntenle a Messi, se empezó a utilizar la hormona de crecimiento también con fines recombinantes, y se empezó a utilizar la eritropoyetina en el tratamiento de enfermedades como la anemia de la insuficiencia renal, que no tenía solución hasta que artificialmente se creó en el laboratorio la eritropoyetina para aumentar la síntesis de glóbulos rojos. También es importante que la tecnología genética nos ha permitido, por ejemplo, obtener proteínas, y eso es muy interesante, remedando el material genético de virus. ¿Por qué? Porque en general las vacunas, en mi época, hace 20, 25 años, se hacían a virus vivos atenuados. Entonces siempre estaba la posibilidad, dentro de los riesgos, que una persona que se vacunaba contra la hepatitis, ¿qué le podía pasar? Que se pesque la hepatitis. Si yo me vacuné contra la hepatitis y me pesqué una hepatitis, ¿y dónde estaba la explicación? En que la vacuna en salud estaba hecha a virus vivos atenuados. Otra cosa, las vacunas a virus vivos atenuados no se podían usar en pacientes inmunosuprimidos, en cancerosos, en pacientes con HIV, en pacientes con SIDA, en pacientes tomando corticoides, porque las defensas estaban bajas y les podía provocar una viremia muy grande. Hoy copiamos el material genético del virus, lo inyectamos sin ningún riesgo de que el paciente pueda hacer una hepatitis artificial. Ese es el otro punto importante a tener en cuenta. Bueno, justamente cuando vi el tema dije, bueno, les voy a explicar bien qué es el tema de aislamiento de proteínas específicas en reacciones de todos los días. Todos los días estamos pidiendo, mucha gente lo pide, ¿por qué no me pedís un HIV? Entonces todo el mundo sabe que, después lo vamos a explicar, uno pide primeramente una determinación de HIV por un método de enzima inmunoensayo que se llama ELISA, y si esa prueba es positiva, después se apela a un Western blot. Bueno, dije yo, esto le tiene que interesar, voy a hablar de ELISA, voy a hablar de Western blot, porque todo el mundo está pidiendo normalmente pruebas para detección del HIV.
Después también es importante para el diagnóstico de enfermedades existentes, la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica y el riesgo de padecer otros padecimientos. Un paciente diabético de tipo 1 es un gran candidato a tener celiaquía, es un gran candidato a tener hipotiroidismo, así que de alguna manera hay que tener en cuenta esos desarrollos. Medicina forense es uno de los temas más importantes. La tecnología genética me permite a mí determinar paternidad. Hoy nadie se puede hacer el loquito, porque ahora te sacan con un 99,9% de probabilidad de que vos sos el padre biológico del nene. O las otras determinaciones es determinar, en el caso de un hecho delictivo, de un asesinato, la identidad del finado, pobre, y encontrar material genético en la escena del crimen. Ese material genético puede ser sangre, puede ser semen o un cabello. El ADN está presente en el bulbo piloso. Así que vos fíjate qué interesante, ¿no? Cuando uno dice un pelito, que están todos los muchachos ahí con la mirando con la lupa a ver si pueden encontrar un cabello, porque todo el material genético está presente, además de la sangre y en las secreciones normales, en el bulbo piloso. Y una cosa que es interesante, la talasemia es una de las enfermedades que se producen por mutación genética que trae trastorno a nivel de las cadenas beta de la hemoglobina. La beta-talasemia, por ejemplo, es una persona que no puede sintetizar cadenas beta. Entonces, ¿qué hace? Forma cadenas alfa y forma cadenas gamma, que son o delta, que son las que están presentes fundamentalmente en la hemoglobina fetal. Es decir, tienen altos niveles de hemoglobina fetal. Acá está de alguna manera la ciencia del futuro, la terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? Es la terapia quirúrgica del gen enfermo. Es decir, reconocer con enzimas el segmento afectado, cortarlo y con enzimas llamadas polimerasas restablecer un ADN normal. Eso es lo que sería se llama así, terapia génica o terapia quirúrgica del ADN. Como si cortáramos con la tijera la parte que está mal y insertamos una parte nueva. Se está trabajando en talasemia como modelo experimental y Dios quiera que podamos trabajar el día de mañana en cáncer. Yo creo que ahí está la solución de reconocer, todos nosotros hacemos un mapeo genético y cuando aparece, por ejemplo, en ese mapeo genético los genes que más se asocian a cáncer de mama, por ejemplo como el BCRA, entonces cortar ese gen profilácticamente e introducir un ADN nuevo para que ese gen el día de mañana no se exprese. Y uno podría hacerlo a futuro, que es muy interesante en las chicas hijas de mamá con cáncer de mama, hacerse ese estudio del gen para ver si esta terapia génica es factible y de alguna manera uno está contento y dice, bueno, por lo menos yo sé que el cáncer de mama no me voy a tener. Es decir, que de alguna manera es muy promisorio el futuro que viene con la tecnología genética y con todo el tema de la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué es el ADN recombinante? Es el ADN copiado, es el ADN que yo copio. Es como si yo tuviera, por ejemplo, un perfume original Christian Dior y de alguna manera con Pedro hiciéramos un perfume muy parecido al Christian Dior, del mismo olor, del mismo gusto, y para ustedes es casi muy difícil poder diferenciar cuál es el original y cuál es el trucho. Pero ese ADN, entre comillas, trucho que nosotros copiamos, recibe el nombre de ADN recombinante. Básicamente, para hacer un ADN trucho, voy a hacer para así todo el mundo lo entiende, es necesario una especie de manoseo, manipuleo genético del ADN original. Es decir, para hacer un Christian Dior trucho tenemos que, bueno, comprar un original, tener un original, estudiar el original, procesar el original y de esa manera ver cómo podemos hacer una copia. Acá es exactamente lo mismo, tenemos que tener un ADN original,
separar las hebras, estudiar cada hebra una por una para ver dónde está de alguna manera la alteración y después de alguna manera introducir cambios en esa hebra para que nosotros podamos corregir el error, o la otra, separar una hebra y sacar fotocopias de esa hebra para de esa manera amplificar la cantidad de ADN que nosotros vamos a producir. Las pinzas de coger serían las pinzas del cirujano, que va a introducir los cortes en las zonas que nosotros querramos estudiar. Reciben el nombre de enzimas de restricción. Las tijeras quirúrgicas que se van a encargar de, primero, reconocer el lugar que yo quiero cortar y, en segundo lugar, realizar el corte, como el cirujano corta un pedazo de tumor, por ejemplo, se llaman enzimas de restricción, y como ustedes ven, cortan las cadenas de ADN en sitios específicos. Desde el punto de vista biológico, estas enzimas son endonucleasas. ¿Por qué? Porque, como hablábamos de las endopeptidasas, hacen cortes en la parte interna de la molécula. ¿Recuerdan? Las exopeptidasas cortaban las puntas, las endopeptidasas cortaban en el medio. Es exactamente, reconocen, como dicen allí, secuencias específicas del ADN dentro de la molécula y realizan cortes quirúrgicos, uno, para amplificar ese segmento. Por ejemplo, yo puedo estudiar una célula beta pancreática, tomar de alguna manera el cromosoma o tomar el gen donde se sintetiza la insulina, cortar, vamos a poner los milinucleótidos que se encargan de la síntesis de insulina, y esa información invertirla, ponerla dentro de un virus, por ejemplo, porque el virus se replica rápidamente, cosa que el virus de alguna manera incorpore esa información genética, se empiece a replicar, y al empezar a replicar se empieza a sintetizar insulina a lo loco. Esa sería la idea de la acción de la enzima de restricción. Bueno, tienen su nombre ya que de alguna manera algunas bacterias, los virus, por empezar, son parásitos intracelulares obligados. Es decir, yo estoy hablando de los virus como si hablara del conjunto musical virus, pero en realidad los virus tienen que vivir dentro de bacterias para poder sobrevivir. Son como los hongos, son parásitos. Entonces, el virus bárbaro, yo digo, bueno, el virus, yo le meto la información al virus, el virus se replica, pero para que el virus viva hay que ponerlo dentro de una bacteria. Si no vive dentro de una bacteria, el virus no vive. Es decir, de alguna manera es un parásito intracelular obligado. La bacteria que alberga ese virus parásito va a recibir el nombre de bacteriófago. ¿Qué es el bacteriófago? Es la bacteria, el rancho donde vive el virus. Ahí está. El rancho donde vive el virus se llama bacteriófago. Ese rancho es una bacteria y ahí adentro el virus hace de las suyas. Ahí se replica, ahí sintetiza insulina. De alguna manera es donde vive el virus, que lo necesita porque es a la intemperie el virus que se muere. Bueno, básicamente estas enzimas de restricción, cada una de estas enzimas, corta generalmente una doble cadena de ADN de 4 a 7 pares de bases, generalmente con la zona que yo quiero amplificar. Por ejemplo, ponele que yo quiero amplificar, por ejemplo, la síntesis de la insulina. Corto el gen en pedacitos de 4 a 7 pares de bases, lo inyecto en el virus, o sea, lo incorporo al virus, el virus vive dentro de la bacteria, y de a poquito, como si fuera un rompecabezas, esa es la idea, como si fuera un rompecabezas, voy insertando de a 7 pares de bases el material genético responsable. Como ustedes ven, estas enzimas cortan el ADN de cualquier corte de piezas cortas, pequeños ladrillos que después, como si fueran piezas del rompecabezas, lo vamos armando, y de alguna manera vamos armando, ¿no es así?, de alguna manera nuestro ADN trucho, por así decirlo, que va a ser el que vamos a utilizar para esto. Generalmente estas enzimas reciben el nombre de la bacteria de la cual crece. Por ejemplo, el ECO3 es un virus que vive dentro de Escherichia coli, es un
tema genérico, no dijo parece ser otra cosa, pero de alguna manera una de las bacterias más prolíficas es Escherichia coli. Acuérdense que Escherichia coli es una bacteria intestinal de muy fácil crecimiento, por eso las infecciones urinarias generalmente son por Escherichia coli. Están presentes en materias fecales, en infecciones urinarias, y es una bacteria que se replica en horas. Con lo cual, si yo esta noche se me ocurre hacer un experimento genético, bueno, Escherichia coli para esta noche la tengo, como en el delivery. Contá que para las 7 tenés las empanadas, para las 7 tenés Escherichia coli. ¿Cómo pueden ser los cortes? Bueno, esto ya como vos ves, de alguna manera un poco más fino, ¿no? Yo puedo cortar el ADN por la mitad, es como si yo agarro la manzana y la corto por la mitad. Esto es lo que se llama el corte romo. Es acá directamente, fíjense ustedes, que es como que el corte acá, agarré un cuchillo, ¡trac! Esta es el ADN, ¿no? Imagínense que el ADN es una salchicha. Yo la corto acá la salchicha y la salchicha queda en 2 pedacitos. Eso se llama corte romo. Lo cortás directamente como si cortaras una salchicha de vieja. Ahora, también puede darse el caso que yo haga cortes de alguna manera selectivos. Por ejemplo, acá esto se llama un corte, como dice acá la palabra, cohesivo. ¿Qué quiere decir el corte cohesivo? Bueno, que me interesa cortar, vamos a suponer, cuando ustedes le sacan la parte fea a la manzana. Si la manzana vos la cortás en medio, pero de repente tiene una parte fea. Entonces, ¿qué haces? Con el cuchillo sacás esta parte fea, que es lo que a vos te interesa que no esté. Bueno, cuando sacás la parte fea, ves que el corte no lo haces en el medio, sino que es como si estás sacando un pedazo de manzana. Esto se llama corte cohesivo. Cuando no lo cortás al medio y es como que estás sacando la parte fea, estás sacando un pedacito de ADN, no te interesa cortar a la mitad. Todo depende, por supuesto, de lo que vos quieras estudiar. Acá a mí me interesaba estudiar estos 2 bloques y acá me interesa estudiar nada más que este bloque. O sea que los cortes uno los hace como la manzana. Si la quiero comer entera, me la como entera. Y si la quiero cortar en partes, la corto en partes. Todo esto depende de lo que ustedes quieran estudiar. Y acá está el tema, fíjense ustedes qué interesante. Este es el virus. El virus recibe el nombre de plásmido. El plásmido es el virus que va a ser utilizado para mis experimentos genéticos. ¿Qué es un plásmido? Es un virus que yo utilizo con fines genéticos, para utilizarlo genéticamente. Entonces, lo mismo que la manzana, yo quería sacar un pedazo de acá porque justamente acá en este pedacito, este es el plásmido. Fíjense ustedes que el plásmido tiene un ADN circular. Generalmente los virus y las bacterias tienen un ADN circular. ¿Y qué es lo que hago acá? Acá hago un huequito, fíjense qué interesante, acá hago un huequito para albergar el nuevo material genético que yo quiero incorporar. Este trabajo lo hacen enzimas quirúrgicas. Esas enzimas quirúrgicas son las enzimas de restricción, y ya les dije que hacen cortes internos dentro del ADN, romos o cohesivos, y es allí donde vamos a insertar el material genético que yo quiero estudiar. Fíjate que no es nada del otro mundo, ¿no? Esta es la hebra del ADN, entonces es como que ustedes quieren hacer un injerto de una planta. Le haces un corte acá y acá vas a poner el injerto para que te crezca la nueva planta. Bueno, por ejemplo, como les decía, yo puedo tomar un fragmento, por ejemplo, este fragmento de ADN es el que sintetiza insulina. Fantástico, con enzimas de restricción. Acuérdense ustedes que son las enzimas quirúrgicas que hacen el trabajo. Yo corto este pedacito y lo inserto acá donde había hecho previamente el corte. Es realmente un injerto. Para los que hacemos botánica es un injerto, es decir, hacer un agujero en medio del árbol, pones un pedazo de una rama, lo atás con un violín y ahí crece la nueva planta. Las rosas, los frutales, crecen exactamente, es una hibridación lo que se hace. ¿Y qué es lo que hacemos después? Bueno, por supuesto, yo te lo conté muy fácil. Acá directamente hay enzimas que son las ADN ligasas. Las ADN ligasas lo que hacen es formar puente fosfodiéster entre los extremos de este pedacito y el ADN circular que ya estaba previamente sintetizado.
ligases. Las ligasas ligan, como dice acá, juntan el pedazo, son la gotita, para que el pedacito quede como cuando se te rompe un pedazo de porcelana y lo pegas con la gotita y la ADN ligasa. Y acá tenemos, mirá qué lindo, este ADN que ha recibido esa fracción exógena de nucleótidos con la finalidad de sintetizar insulina, es lo que se llama el nuevo ADN recombinante. Es como te decía, el Christian Dior trucho, por así decirlo, porque en realidad era un ADN viral, como esas remeras truchas que compran, que le ponen el loguito del cocodrilo, hizo una remera recombinante. Entonces cuando vayan por 11 pregunten, ¿es original o recombinante? Quiere decir si la compraron y le pusieron el logo del cocodrilo y te la venden como una Lacoste, ¿no? Bueno, ese es exactamente para que sepas que es el ADN recombinante. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo interesante es que este ADN recombinante va a ser introducido dentro de este virus con ADN recombinante, va a ser colocado dentro de una bacteria que recibe el nombre de bacteriófago. La bacteria se replica y, colorín colorado, dentro de la replicación de la bacteria va a empezar esa bacteria a producir insulina de manera industrial, cosa que yo voy a poder utilizar esa insulina humana para el tratamiento de los pacientes. Esa insulina que vos estás utilizando se dice insulina recombinante, otros dicen análogos de insulina. ¿Por qué son análogos de insulina? Porque son copias de insulina humana que han sido producidos por bacterias. Y de esa manera yo puedo tener una insulina humanizada sin necesidad de apelar a la insulina de vaca o a la insulina de porcinos. ¿Por qué se dejaron de usar? Porque generaban anticuerpos, como todas las proteínas exógenas. El problema de las proteínas que uno recibe de los animales es que son proteínas que el cuerpo no reconoce como propias. Entonces, uno de los problemas de las quejas de los pacientes es que yo empecé a hacer anticuerpos contra la insulina de vaca, yo empecé a hacer anticuerpos contra la insulina porcina, y acá, al ser básicamente insulinas calcadas de la insulina humana, no hay ningún tipo de rechazo. Fíjense que interesante, ¿no? Tomamos como modelo una insulina humana y utilizamos a las bacterias para poder lograr nuestro objetivo. La ventaja de la bacteria es, de alguna manera, la replicación. La ventaja de la insulina humana es evitar los rechazos, que es lo que nosotros queríamos evitar. Bueno, ¿a qué vamos? Bueno, podemos trabajar con el ADN, perfecto. Podemos hacer copias de ADN, perfecto, pero también podemos hacer copias de ARN mensajero y también podemos hacer copias de proteínas, respetando el dogma central de la biología molecular. Así como yo copié un ADN, también puedo copiar un ARN, también puedo copiar una proteína, entonces puedo hacer eritropoyetina, por ejemplo, ya hice insulina, como ustedes ven, y de alguna manera todo este procedimiento de reconocimiento de secuencias específicas, ya sea de ADN, ya sea de ARN o ya sea de proteínas, reconoce el nombre de transferencia de bandas. ¿Qué es la transferencia de bandas? Es el reconocimiento de secuencias específicas de lo que yo quiero estudiar. Entonces Pedro me dice, yo quiero estudiar el ADN. Y a mí me interesa estudiar el ARN, le digo yo. Y él me dice, a mí qué me importa, yo quiero saber el ADN. A mí me interesa el ARN. Y uno de ustedes dice, doctor, a mí me interesan más las proteínas. Cada uno de nosotros tiene una afinidad diferente por transferencia de bandas. Entonces, él querrá transferir segmentos de ADN, yo querré transferir segmentos de ARN y alguien de ustedes querrá transferir segmentos de proteínas. Gracias a ese segmento, dime tú qué quieres estudiar y te diré yo qué haremos nosotros. Hay distintas tecnologías, y acá tengo hermosas preguntitas de examen, porque para saber, cada uno de estos métodos de estudio de secuencias específicas recibe 3 nombres. Saucer Blot, Saucer en honor al científico que se llamaba Saucer.
Pero después dijo, bueno, pero se llama Saucer. Yo para gastar los pesos me voy a llamar Norten. Alguno de ustedes dice, yo para formarlos a ustedes dos, yo me voy a llamar Western. Y no faltó otro que me dijo, yo me voy a llamar Easterblood. Es decir, de alguna manera, los 4 puntos cardinales quedan totalmente establecidos en esta secuencia de Saucer-Blood, Northern-Blot y Western-Blot, que vienen a ser los métodos de detección de ADN, los métodos de detección de ARN y los métodos de detección de proteínas. Fíjense ustedes, ADN, ARN y proteínas. Entonces, el Saucer-Blot que estudia ADN, el Northern-Blot que estudia ARN y el Western-Blot que estudia, el Western-Blot estudia concretamente proteínas. Bueno, básicamente cada una de estas técnicas lo que hacen en general es determinar de alguna manera copias de genes, copias de ARN, copias de proteínas. Por ejemplo, cuando uno utiliza el Western-Blot para determinar HIV, generalmente lo que está estudiando son proteínas del virus HIV. Cuando yo utilizo cadenas de Northern-Blot es porque quiero estudiar el proceso de transcripción, y si Pedro quiere trabajar con ADN porque quiere hacer insulina, tendrá que apelar al método de Saucer-Blot. Cada uno de estos métodos, como ustedes ven, permite obtener muestras específicas de lo que quieras hacer. Por ejemplo, en una transferencia de ADN, el ADN es Saucer-Blot, generalmente ya dijimos que la secuencia específica que yo quiero reconocer va a ser realizada por enzimas quirúrgicas que reciben el nombre de enzimas de restricción. ¿Cómo se hace esto? Es algo muy sencillo. Sobre un gel de agarosa o de policrilamida que se utiliza como soporte, es como si ustedes utilizaran una película, se colocan los fragmentos, ya sea de ADN, ya sea de proteínas o de ARN, y se los somete como en electroforesis a una corriente eléctrica directa. Esa corriente eléctrica directa lo que va a hacer es excitar en el ADN, por ejemplo. El ADN tiene fósforo, o sea, los nucleótidos tienen fósforo, los fósforos tienen carga negativa, van a hacer que los nucleótidos corran como las proteínas, exactamente en función de su carga eléctrica. Entonces, al someter un campo eléctrico, igual que la electroforesis, el ADN que tiene fósforo, el fósforo es negativo, de más está decir que si yo lo hago bailar al ADN y tiene cargas negativas, no es tonto, va a migrar hacia la carga, hacia el lado positivo. Entonces aquí, en estas separaciones de bandas, vamos a aprovechar las cargas eléctricas de los ARN o las cargas eléctricas de las proteínas para que migren hacia el polo positivo. Generalmente, igual que la electroforesis, los fragmentos más pequeños, se ponen la albúmina, es la primera que va a correr porque tiene muy bajo peso molecular. Después de un tiempo apropiado, una vez que se ha producido la separación del ADN por estas técnicas, generalmente el ADN se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir desnaturaliza? Se separan las dos cadenas polinucleotídicas. La desnaturalización del ADN es la separación de las dos cadenas polinucleotídicas. La desnaturalización de una proteína es la pérdida de su conformación, por ejemplo, secundaria, terciaria y cuaternaria. En ambos casos no modificamos la estructura primaria. Yo separo, por ejemplo, con una pareja, se separó la pareja, pero cada uno mantiene su individualidad. Es decir, uno sigue su vida y el otro sigue su vida, cada uno por su lado. El ADN separado, cada hebra de ADN por su lado, también hace su vida propia. Es decir, la desnaturalización del ADN, que dice que se logra con una solución alcalina y ligera, es solamente para los fines de poder trabajar con las hebras independientemente y de esa manera, de alguna manera, poder determinar la secuencia específica de cada hebra que vos querés determinar. Todo esto, si estamos estudiando ADN, que utilizamos las técnicas del Saucer.
Si quedó alguna duda, para el choice ahí está. El Southern es ADN, el Northern tiene ARN, hay 3 temas, así que no lo voy a repetir. Western es para ¿qué estudia el Western? Proteínas. ¿Qué estudia el Northern? ARN. ¿Y qué estudia el Southern? ADN. ¿De acuerdo? Esa es la idea, todo depende de la técnica que utilice. ¿Cómo? No, tal cual. Bueno, básicamente el ADN se une al papel, igual que una electroforesis, se separa el ADN, de alguna manera se lo tiñe al ADN y de esa manera después se lo estudia con métodos de difracción de rayos X y básicamente igual que la electroforesis, se tiñe el ADN rápidamente toma el colorante y en un papel, fíjense ustedes que igual que en la electroforesis aparecen bandas. Cada una de estas bandas es un segmento de ADN que ha sido de alguna manera separado para estudio o para de alguna manera creación de un ADN recombinante. Como esto es una película radiográfica y acá están las bandas impresas en la película radiográfica por efecto de los rayos X, entonces dice la autorradiografía del ADN. Ustedes le han sacado una radiografía a pequeños fragmentos muy chiquititos de ADN y eso es lo que aparece habitualmente en la cadena. En esto se basa la transferencia de bandas. Southern blot, Western blot, y es una electroforesis, vuelvo a repetir, con pintura es decir, teñido del segmento y aislamiento después en la autorradiografía. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Hicieron una cirugía el año pasado bastante complicada y me pidieron a mí el Western blot, Sí. la había conocido, pero no vi el Southern y el Northern por algo particular. No, porque el virus del HIV se estudia por Western blot. Solamente. Normal, entonces se podría decir que el Western blot se da normalmente se pide como una seguridad para Correcto. pero el Southern y el Northern no. Exactamente. Ahora voy a explicar, muy buena tu pregunta, tiene un sentido práctico. Les voy a explicar por qué un ELISA positivo es indicación de un Western blot. ¿Por qué si a mí me da? Si el ELISA me da negativo, nada. Pero si el ELISA me da positivo, te llaman solemnemente y te dicen vamos a repetir la muestra. Y vos sonamos. Acá algo debe estar pasando. Y ahora, ¿por qué se hace esto? Lo que pasa es que el ELISA tiene falsos positivos y tiene falsos negativos. La positiva. No va a entender por qué es el paso muy bueno. ¿De acuerdo? Bueno, y esto que hice, acá lo que hice es aislar segmentos, la técnica de transferencia de bandas, para que les quede a ustedes, como a ustedes les quede claro, una cosa lógica. Una banda que es una banda de rock, una banda de chamán, no suena, ¿no? Una banda de rock tampoco, banda de rock es una banda, un grupo de 3 o 4 músicos. Acá la banda, la transferencia de bandas, son grupos de 4 a 7 bases generalmente de nucleótidos que yo quiero aislar. Cuando vos utilizás Southern blot, Northern blot, es una banda de rock. Son poquita gente, ¿entendés? 4 o 5 músicos, si vos querés, que tocan y de alguna manera estudian. Si yo quiero estudiar todo el ADN, y lo quiero amplificar, ya no quiero amplificar la banda, sino que quiero amplificar todo el estadio de Ritter. Entonces ahí se utiliza la reacción en cadena de la polimerasa. Donde en la reacción en cadena de la polimerasa vos de alguna manera duplicás todo el material, el ADN completo. ¿De acuerdo? Acá están los músicos, duplicamos los empresarios, duplicamos la gente que transportó las baterías, es decir, todo el equipo de música completo, no la banda, sino el equipo completo lo hacemos por reacción en cadena de la polimerasa. En este caso vamos a amplificar todo un ADN. De más está decir, voy a separar las hebras de ADN y voy a amplificar de alguna manera todo el segmento de ADN. La mejor manera de entenderlo, y así lo entendí yo, el método de la reacción en cadena de la polimerasa básicamente son fotocopias del ADN. Entonces Pedrito me da una hoja
yo saco una fotocopia y ya tengo 2 hojas. Yo se lo presto a ella, entonces ella hace 2 copias. Y así, este original, ustedes lo van, como un apunte, lo van duplicando y van a tener fotocopias del ADN. El método de reacción en cadena polimerasa permite amplificar pequeñas secuencias de ADN, es decir, ya no específicas, sino pedacitos cortos de ADN, y amplificarlos para armar un ADN más grande o para tener muestras y así poderlo estudiar. Por ejemplo, para determinación de la filiación, para la determinación, por ejemplo, de la tuberculosis, que hay un material muy chiquitito, entonces yo lo quiero amplificar para poderlo estudiar de alguna manera más tranquilamente. Es como si vos encontraste un botón y con este método lo que podés hacer es crear un saco para que entonces tengas el conjunto completo y dice, para mostrar solo basta un botón, es decir, con el botón armaste el saco. ¿Y en qué se basa la especificidad del método? La especificidad del método se basa en el uso de 2 oligonucleótidos iniciadores que son en realidad 2 primers. Si ustedes recuerdan la replicación del ADN, las hebras de ADN primero se separan y cada una de esas hebras se replica de manera independiente. Una se sea continua, la otra discontinua, los fragmentitos de pasaje, etcétera, 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 pero la idea es que estas 2 hebras se separan. Entonces, pongo un primer acá, es una ARN polimerasa ADN dirigida, para que sintetice la cadena de arriba, y pongo un primer abajo para que se sintetice la cadena de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera necesitamos 2 primers. Esos 2 primers son los oligonucleótidos iniciadores, y cada uno que copia la de arriba y copia la de abajo. ¿Entendés? Entonces, fíjense ustedes, yo tengo un ADN con 2 hebras de ADN. La de arriba hace una copia, la de abajo hace otra copia. Conclusión, voy a tener ya 2 copias de ese ADN original. Voy a seguir insertando nuevos nucleótidos, voy a tener 4 copias. Después voy a tener, de las 4 voy a tener 8, después voy a tener 16, después voy a tener 32, y así se va multiplicando como si fueran fotocopias los segmentos de ADN. Acordate, de 1 saqué 2, de 2 saco 4, de 4 saco 8, y así el número va creciendo hasta decir, qué sé yo, 1200 copias que hice de ADN. Fíjense ustedes que secuencias cortas de 50 a 100 pares de bases, como de 10.000 pares de bases se pueden amplificar, y generalmente 20 ciclos, ese es el cupo, no podés vender ADN de manera industrial, sino que se pueden amplificar hasta 30 ciclos de 10 a la 9 más. Las fotocopias tienen un límite. ¿Cuántas fotocopias podés hacer? Y la última, viste, cuando vos fotocopias mucho, la última sale muy clarita. Entonces acá pasa lo mismo. Las últimas ya empiezan a alterarse y con el copiado se van mutando, se verá de igual que la fotocopia. Las primeras salen lindas y las últimas fotocopias, porque la tinta se está agotando, van saliendo cada vez más claritas. Esa sería la idea. Bueno, este método, de alguna manera, permite determinar, como te decía, se usa mucho en medicina forense en las escenas del crimen. Una de las cosas que lamentablemente no existe en nuestro medio es que cuando una de las reglas de la medicina forense es que se tiene que respetar estrictamente la escena del crimen. ¿Qué quiere decir escena del crimen? Si acá hay un crimen nadie puede pasar. ¿Por qué? Porque después los muchachos tienen que buscar, por ejemplo, un folículo piloso, tienen que buscar una mancha de sangre, tienen que buscar una mancha de esperma, y si nosotros pasamos, o viene la mucama y echa la bandina, directamente, obviamente, toda esa información se frustra. Así que el método del PCR se usa mucho en medicina forense para amplificar pequeñas muestras de ADN y así poder determinar quién fue el culpable o los culpables de la escena del crimen. Tal como medicina forense. Bueno, se entendió la PCR. ¿Qué es la PCR? Son fotocopias de ADN. Hay cosas muy interesantes. Yo sueño que algún día, por ejemplo, alguien pueda encontrar material que no sé si se
está trabajando, pero no entiende mucho de buscar la vuelta, es reproducir un dinosaurio, por ejemplo. Encontrar, no, en serio te digo, encontrar material genético. Por ejemplo, en Australia han logrado, gracias a la PCR de teoría, revivir un ave que hacía más de 150 años que estaba extinguida. Encontrar un animal momificado, es decir, muerto en una caverna, estaba totalmente congelado. Utilizaron su material genético, utilizaron el PCR, lo introdujeron, creo que fue en ratones transgénicos, y lograron de alguna manera sintetizar un ADN original. Después no sé cómo habrá sido, lo habrán buscado en otra ave para utilizar algo parecido, hicieron justamente un ave muy parecida al animal extinguido. Entonces en el Rottweiler yo tengo Tyrannosaurus Rex, que es mucho más peligroso que un Rottweiler. Ahí está. Yo creo que eso no va a poder ser posible, pero bueno, algunas cosas móviles todavía Bueno, acá viene uno, la idea es que se usa, y también uno cuando lea, por ejemplo, cuando yo estaba en la cátedra oficial, yo daba RIA, radioinmunoanálisis, radioinmunizaje. Hoy el RIA ya no se llama, porque el RIA ha sido reemplazado por ELISA. ELISA es la abreviatura en inglés de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Tengo que decir despacito porque si no me confundo. Después cada uno, si va a las palabras en inglés, van a ver que ELISA no es una mujer, sino, como dice ahí la abreviatura, de un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, en la cual en general nosotros movilizamos una proteína, movilizamos un antígeno mediante un anticuerpo, y después a este complejo antígeno-anticuerpo le mandamos otro anticuerpo, ahora lo van a entender con el dibujito, se entiende mucho mejor, unido a una enzima que reconoce específicamente al antígeno y en presencia de ese antígeno, por ejemplo, hidroliza un sustrato liberando una sustancia coloreada. Es decir, como la idea es que si Pedro me dice, bueno, si encontrás 10 pesos acá, echa un aerosol rojo. Yo encontré 10 pesos y empiezo a echar un aerosol rojo, y ustedes ya saben que encontramos los 10 pesos, ¿por qué? Porque ven todo el ambiente rojo. Es una señal. Esto es exactamente lo mismo, por eso es muy linda la reacción, porque se tienen, para el laboratorista se obtienen colores de todos los colores. ¿Y cuál es la idea? Lo que ustedes quieren estudiar, que acá se conoce con el nombre de antígeno, le sometemos primero a un anticuerpo que reconoce este antígeno. ¿Pero para qué? Para pescarlo, para tenerlo atado. Esto es como un ancla, ¿entendés? Acá lo tenemos anclado. Esto es lo que se llama el anticuerpo de captura, que no se te escape el antígeno. Acá hay un soporte, si vos querés, para poder hacer la reacción correspondiente. Entonces, la primera idea es ponémelo, vamos a suponer, en un atril al antígeno para que no se escape. Ese atril es el anticuerpo de captura. Después, contra este complejo antígeno-anticuerpo, nosotros vamos a utilizar un segundo anticuerpo que se llama anticuerpo de marcado. ¿Por qué anticuerpo de marcado? Porque ese anticuerpo viene de la mano de una enzima, viene acá colgando una enzimita, que cuando reconoce este antígeno, específicamente la enzima utiliza un sustrato XX y lo colorea, es decir, lo hidroliza para lograr una sustancia de color. El color va a ser directamente proporcional a la cantidad de antígeno que haya. Más antígeno, más enzima, más sustrato, más hidrólisis y más color. Cuanto más fuerte sea el color, más antígeno hay. Esto es leído por un fotocolorímetro, dale con el fotocolorímetro, siempre con el fotocolorímetro, exactamente igual, con una célula fotoeléctrica que lee la intensidad del color y te da primero una reacción positiva y después te da una idea de la medición de qué cantidad de antígeno o de proteína vos querés utilizar. Por ejemplo, el virus del HIV se determina por ELISA. Si
hay una buena cantidad de virus, vamos a tener más color. Entonces el fotocolorímetro va a reconocer una mayor intensidad de color y me va a dar un título mucho más alto. Cuanto más color, más cantidad de antígenos. Ahora, la pregunta que uno puede decir, todo esto tiene un umbral de detección. Entonces, acá ustedes empiezan a entender algo muy importante. Doctor, si yo tuve un contagio hace poco tiempo, la cantidad de partículas virales que yo tengo en mi sangre todavía es baja. Entonces, la conclusión es que el ELISA va a ser negativo. Entonces, a mi consultorio, esto tiene dos explicaciones lógicas. Yo le voy a decir, mira, vos en este momento estás en un periodo ventana. ¿Qué quiere decir un periodo ventana? Un periodo donde por lo reciente del contagio la cantidad de partículas virales que tenés en tu sangre es muy baja. Vamos a tener que esperar por lo menos 6 meses como mínimo para poder establecer si te seroconvertís o no te seroconvertís. Traducido al castellano, tenés cuidado porque hoy es negativo y si vos tenés un contacto muy reciente, probablemente en 6 meses puede ser que se positivice. En 6 meses podemos tener la cantidad suficiente de antígenos para poder de alguna manera establecer si hubo o no hubo contagio. Entonces alguien me puede decir esto como la hemoglobina glicosilada, es decir, es a largo plazo. Y alguien me puede decir, doctor, no podemos, yo no puedo como en 6 meses, porque esa es la otra idea, ¿no? Yo puedo decir, mira, 6 meses no puedo estar pensando, lo tengo o no lo tengo, viste, como en Shakespeare, chubí o no chubí. Entonces, para eso, hoy, con la PCR, hoy vos podés buscar como método rápido el P24, que es uno de los antígenos del virus, y en una semana podemos tener un resultado rapidísimo. Ponele que a vos el ELISA te dio negativo, pero a vos el nombre de esa pareja ELISA que tuviste, que te revuelve el alma y decís, no, pero yo quiero estar tranquilo. No hay un método más rápido, así como les contaba la fructosamina. Bueno, la PCR para el P24 es lo mismo que la fructosamina y la hemoglobina glicosilada. Para, de alguna manera, para esos apurados, que estamos en un juego hasta 6 meses, ahí te pedís, si el ELISA fue negativo, te podés pedir un P24 por PCR y el P24 tenés el resultado en 48 horas. Eso es lo que se hace habitualmente en el contagio. No todos los laboratorios tienen detección de P24, porque si no estaríamos de alguna manera midiéndolo permanentemente. Por eso es que nos tomamos nuestro tiempo y se dice que la confirmación oficial del método lo tiene que hacer el Western blot. El Western blot es el método, como ustedes ya saben, de amplificación del ADN, que es el que va, el Western blot de las proteínas, el Western blot de proteínas, el que va a definir y va a dar la alta sensibilidad y especificidad de decir si vos efectivamente sos HIV positivo. ¿Por qué esto? Porque el P24 está en otros virus además del HIV. Entonces, si a mí me da un P24 positivo, sí, es muy probable que sea un HIV, pero por ahí es un HIV-C, una hepatitis virus C, una hepatitis virus B que estoy incubando. Por ese motivo, como vamos a ver enseguida, la determinación específica de un ELISA positivo para HIV lo hace el método de Western blot. Entonces un P24 es específico y bueno, mira, es sensible, ¿viste? Como todo, pero esperar el Western blot para tener un resultado y de esa manera poderlo ver. Bueno, y acá tienen otro dibujito que me gustó más, después creo que si no me van a matar por el dicho de autor. Acá tenés las proteínas virales, los anticuerpos fijadores, que se lava el exceso, como dice acá, de los anticuerpos que sobran, entonces ya quedan los anticuerpos unidos. A esto le mando un segundo anticuerpo, marcador, con la enzima, y fíjense qué lindo, se utiliza generalmente algún tipo de colorante, y mira qué lindo, quedó amarillito, es como esas perlitas que uno pone en el baño para bañar, si te tiñe el agua de colores, viene la chocha porque se va en amarillo, el rojo, el azul.
Esto es lo que se llama el método de ELISA indirecto. Una cosa que es interesante, que aprendí anoche, pues antes también tengo que leer para esta mentira, en vez de utilizar, de alguna manera, en vez de utilizar sustratos, se puede utilizar sustancias químicas que emiten luz. Es decir, en vez de utilizar colorantes, hay una sustancia química que cuando es degradada genera luz y se llama luminol. Entonces, cuando utilizas luz, en vez de un colorante, en vez de una particulita coloreada, el método se llama quimioluminiscencia. ¿Y esa por qué es importante? La hemoglobina glicosilada se lee por quimioluminiscencia. ¿Y qué es la quimioluminiscencia? Es el ELISA que se utiliza con luz. Debe ser hermoso, ¿no? Para los colores, para poner en el dormitorio, ¿viste? Jugar con la quimioluminiscencia. Ahora viene la diapositiva de la quimioluminiscencia. Y acá, esta es la que a ustedes les interesa. Yo estoy con un archivo, el ELISA, ¿no? La primera reacción que se utiliza, mira, justo te ponen la propaganda, sí, cargate, pues justo que están comiendo lo mejor, aparece. Con el partido de fútbol, eso cuando llega el gol, te pasa la propaganda. Bueno, el ELISA puede ser negativo, que es lo habitual, o puede ser positivo. ¿Por qué un ELISA puede ser negativo? ¿Por qué puede ser un ELISA negativo? Bueno, en primer lugar, puede ser negativo lo que se llama un falso negativo. ¿Por qué puede haber un ELISA falso negativo? Bueno, un ELISA falso negativo puede pasar porque el paciente tiene una cantidad muy baja de virus. Entonces, todavía no tiene la cantidad suficiente como para que la reacción se positivice. Esto te da una pauta de que esto tiene un método tiene una especie de saturabilidad. Si no se alcanza esa saturabilidad, el método va a ser negativo. Si vos el contacto lo tuviste ayer, o lo tuviste ayer, la cantidad de virus es muy pequeña. Entonces, si ahorita mucha gente sale corriendo a hacerse el ELISA mañana, te va a dar negativo, pero ojo, el virus lo tenés, pero la cantidad que yo tengo es muy pequeñita como para poder de alguna manera determinar. Falso negativo es un contacto reciente. Ahora, puede pasar que el contacto tenga más de 3 meses y tampoco alcanzó la suficiente cantidad como para positivizar el ELISA. Acá pasaron más de 3 meses. Esto fue ayer, ¿viste? Una chica que conocí por ahí. Acá hace más de 3 meses que lo conocí. Pero todavía estoy en periodo de ventana. Ese periodo de ventana quiere decir periodo mutis, donde todavía no hay lo que se llama una cero conversión, no hay la cantidad suficiente de virus como para provocar la reacción positiva. Generalmente, esto coincide con la clínica, cuando el virus se positiviza en la sangre, que ya alcanza una cantidad importante, el paciente ya tiene síntomas. ¿Qué síntomas? Uy, me salieron unos bultitos acá abajo en la axila, tengo otro bultito acá en el cuello, y encima, no sé, últimamente me siento como cansado, me siento desganado, me siento como si estuviera incubando una gripe, pero lleno de nodulitos, ¿no? Son los ganglios linfáticos. Eso acompaña, de alguna manera, lo que sería la preinfección del HIV. Serían los primeros síntomas de la infección del HIV que acompañan al fin de este periodo ventana. La aparición de los ganglios linfáticos, se terminó el periodo ventana, acá estoy francamente positivo. Hasta que no se alcance el periodo, como te decía, de cero conversión, el ELISA sigue siendo negativo. Ahora, si el ELISA es positivo, puede pasar dos cosas. El ELISA positivo puede ser infección. Infección no significa enfermedad, un dato importante. Yo puedo tener HIV pero no tener SIDA. ¿Se entiende? Yo soy un transmisor del virus, pero no tengo los síntomas de la enfermedad. Cuando tengo los síntomas de la enfermedad, tengo la inmunosupresión, tengo el oportunista, tengo el Kaposi, estoy totalmente instalado con toda la sintomatología, ya tengo la micosis, el cáncer, tengo todo, ya tengo instalada lamentablemente la enfermedad.
Entonces, infección es tener el virus en la sangre sin síntomas. Enfermedad es tener el virus en la sangre ya con síntomas y con manifestaciones claras de que hay tejidos que están afectados. En ese caso, hay un dato muy importante a tener en cuenta, es que por esta doble situación, infectado o enfermedad, yo no sé si el paciente en qué periodo se encuentra, si en estado de infección o en estado de enfermedad. Entonces, la confirmación diagnóstica de que el paciente está realmente infectado, porque puede haber falsos positivos también, lo va a dar el método de Western blot. Es decir, el Western blot lo que estudia son básicamente proteínas del HIV, antígenos proteicos del HIV, y ahí sí, el Western blot como estudio específico de transferencia de bandas no da falsos positivos. Mucha gente se emperra y dice, no, pero capaz que el Western blot salió mal. No, mira, si el ELI salió positivo, puede ser un falso positivo, de acuerdo, pero si el Western blot te dio positivo, la especificidad del Western blot es del 99,9%. Lamentablemente, si el Western blot es positivo, querido, no hay vuelta que darle. Estás con el virus del HIV en la sangre. Hoy ha cambiado mucho, por suerte, la enfermedad HIV se lleva prácticamente como una enfermedad crónica. Hace 10 años atrás, tener una HIV era sinónimo de prácticamente muerte establecida al poco tiempo, si teníamos una enfermedad. Así que hoy, que incluso dejó de ser noticia, en el año 89, cuando yo recién era médico, recién recibido, en el país se hablaba de costo país y cuántos casos de SIDA había en la Argentina. Entonces, como la cifra aumentaba, 9, había 9 casos. ¿Cómo haber 9 casos si yo en el clínica tengo 5? Bueno, obviamente había subregistro, claro, había subregistro. Nadie quería denunciar, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Luego viste que se convive perfectamente y se habla de incidencia de HIV en la población general. Ya se asumió que es una enfermedad crónica, que se sobrelleva y que de alguna manera ahora se puede llevar. Bueno, la quimioluminiscencia se realiza con luz. Fíjate que dice que en vez de utilizar una sustancia coloreada, se utiliza luminol. El luminol es una sustancia química que al ser degradada, como dice acá, es generalmente por la producción de agua oxigenada y por una enzima peroxidasa produce luz. La medición de hemoglobina glicosilada se hace por quimioluminiscencia, por ejemplo, y de alguna manera la generación de luz puede detectarse gracias a su capacidad de sensibilizar una película fotográfica. El aparato que lo lee no es un fotocolorímetro, no fija la redundancia, si mide luz se llama el luminómetro. Ahí está, el luminómetro es un fotocolorímetro. Esto lo que mide es el luminómetro. Bueno, la ventaja es la sensibilidad. En general el límite de detección puede aumentarse 10 veces si se reemplaza el promógeno químicamente. Por ejemplo, para la hemoglobina glicosilada, para que el método sea confiable, nosotros queremos que sea por quimioluminiscencia. Yo creo que cuando hablé de diabetes, les dije que, me acuerdo, que hemoglobina glicosilada no se usa para diagnóstico, salvo que se haga por un método estandarizado y sensible. Entonces, la hemoglobina glicosilada como diagnóstico sirve si se utiliza el método de la quimioluminiscencia. Si no se usa quimioluminiscencia, el método, por supuesto, no me sirve. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos hablado la versión, me quedaban algunas cositas de la polimerasa para definir, por ejemplo, para qué se utiliza la reacción en cadena de polimerasa. Como les decía, la reacción en cadena de polimerasa se utiliza para detectar virus en pequeñas cantidades, diagnósticos genéticos prenatales,
por ejemplo, en la determinación de la deficiencia de fenilalanina-hidroxilasa, detectar polimorfismos alérgicos, establecer estilos para trasplante y estudiar la evolución biológica de la persona. Una de las cosas que sirve la PCR. Bueno, esta vez, lo que les decía hoy de la PCR, yo saco una fotocopia, por ejemplo, este es el libro, hacemos dos copias, como se decía, hacemos una copia para mí también. Cada uno de ustedes le da a un compañerito, cada compañerito va haciendo una copia y así esta copia patrona, fíjense cómo la amplificación se hace exponencial, 2, 4, 8, 16, 32 copias y así sucesivamente, dice ahí, hasta 2 a la 36 billones de copias, más o menos sería 35 ciclos. A partir de 36 las copias se salen y ya no se ven. Esa sería la idea importante. Creo que esta es la diapositiva más práctica, ¿no? De ver qué es la amplificación de la cadena de la polimerasa. Bueno, y por último, vamos a hablar un poquito, me quedaba hablar de estudiar del ADN recombinante y sus futuras aplicaciones en los animalistas transgénicos. Es otra cosa muy interesante, lo mismo que los alimentos transgénicos. Bueno, ya fuimos viendo que la técnica del ADN recombinante, con eso estamos terminando, permite estudiar características de cada uno de nuestros ADNs. Por ejemplo, hay un tema, no me acuerdo cuál, que pregunta básicamente qué son los polimorfismos del ADN. ¿Qué son los polimorfismos del ADN? Son variaciones normales y heredables en la secuencia de ADN en regiones no codificantes que se van transmitiendo estas variaciones normales y en regiones no codificantes y un carácter hereditario. Yo tengo las mismas variaciones que mi papá tiene las mismas variaciones que la abuela tiene las mismas variaciones que el tatarabuelo. Es decir, de alguna manera hay una paternidad, una descendencia de herencia en estos polimorfismos del ADN. Estos polimorfismos del ADN hacen también que estas regiones variables que se repiten en cada uno de nosotros con carácter hereditario, sean también reconocidas como se dice vulgarmente como las huellas dactilares del ADN. ¿Por qué las huellas dactilares del ADN? Porque corresponden a una misma, diríamos, homogénea, corresponde a una misma herencia. La tengo yo, la tiene mi papá, la tiene mi mamá. Entonces, yo dejo embarazada a una chica, me hago el loco. Le hacen el ADN al nene y comparan, no, claro, tu ADN tiene tu polimorfismo. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Con mi huella dactilar genética. Ese sería lo que sería un polimorfismo de clase. Dijo la diapositiva que son los polimorfismos del ADN, dice no sé qué tiene por lo cual las variaciones normales y heredables en la secuencia de ADN en regiones no codificantes se denominan también huellas dactilares del ADN. Huellas dactilares del ADN. Bueno, y como dice acá, yo les mencioné el ejemplo de paternidad porque tiene mucho interés en medicina forense para el estudio de genes específicos. En segundo lugar, sirve para el estudio de mutaciones puntuales. Por ejemplo, la anemia de células falciformes, hay una mutación genética en la cual también las cadenas beta son anormales y la hemoglobina que surge de esa mutación genética es la llamada hemoglobina S. La hemoglobina S, si ustedes se acordarán, hace que el glóbulo rojo tenga forma de media luna. La hemoglobina S, por eso se llama también anemia de células senos o falciforme. Falciforme significa en forma de oro. ¿Por qué? Porque tienen hemoglobina S. ¿Por qué tienen hemoglobina S? Por una mutación de adenina y timina en la síntesis de una de las cadenas beta que hace que la hemoglobina, cuando se desoxigena, forme de alguna manera, se achucharre y forme como si fueran cristales dentro de los vasos que provocan trombosis y que provocan de alguna manera, si te afecta en el corazón, te puede provocar un paro cardíaco. Lo interesante de esta anemia de células falciformes
es que esta hemoglobina es una especie de defensa que tiene el cuerpo a la agresión por un parásito. Es el parásito del paludismo. Entonces, ¿dónde se ve la línea de células falciformes? Se de cuenta que es como un casco de hierro que se pone el glóbulo rojo para que el parásito no entre. Lamentablemente, el glóbulo rojo usa ese escudo, pero ese escudo le implica la pérdida de su forma cuando la hemoglobina se desoxigena. Entonces, se ve mucho paludismo en África, se ve mucho paludismo en todo el noroeste y noreste argentino, por el famoso mosquito Anófeles, y de alguna manera, donde hay paludismo, hay anemia de células falciformes. Paludismo establecido como endemia. Endemia quiere decir la repetición tradicional de casos a lo largo del tiempo. Algunos libros de química consideran la anemia de células falciformes como un mecanismo adaptativo del cuerpo a un medio hostil. En vez de considerar una enfermedad, es un mecanismo adaptativo del cuerpo humano a un entorno hostil lleno de parásitos, y de alguna manera el parásito se nutre del glóbulo rojo. Por eso el glóbulo rojo le pone una puerta blindada. Pero ponerle esa puerta blindada implica, cuando se desoxigena, cristalizar, tapar vasos, provocar infarto y mala circulación. Bueno, ahí está, ¿ves? La sustitución de una base por otra en el sexto codón de la globina se traduce en un cambio que determina de alguna manera que haya un cambio de 2 aminoácidos. Me interesa que sepan qué aminoácidos, y eso hace que cuando la hemoglobina, hasta el ejemplo, ¿no? Cuando la hemoglobina se desoxigena, forma como un cristalito que tapa los vasos sanguíneos, y esa es la hemoglobina S, que da origen a la anemia de células falciformes. Este cristalito impide la entrada del parásito. Impide la entrada del parásito, pero mejoró a mí porque el cristal me tapa los vasos y me produce trombosis, pudiendo provocar justamente un infarto, una ACV, lo que vos quieras, por, de alguna manera. El problema viene cuando se desoxigena la hemoglobina, ¿ves? Oxigenada no hay ningún problema. La forma esta es la forma relajada y esta es la forma tensa, que es la que cristaliza. Bueno, de alguna manera, nosotros podemos, por ejemplo, introducir, como te decía, en un grupo de bases del cromosoma 11, corregir la mutación genética y la inserción de un ADN nuevo gracias a la tecnología del ADN recombinante, y de esa manera podemos hacer una hemoglobina nueva. Esto es lo que se llama terapia génica, es decir, reconozco la mutación y coloco, como si fuera de alguna manera un albañil, un pedazo de 4 ladrillos que reemplaza a la mutación. Eso se hace con la talasemia, eso se hace también con la anemia de células falciformes, ¿ves? Y ahí reemplazamos esa base que está mutada y la cambiamos por una base nueva. La talasemia, como te decía, es otro modelo que se puede estudiar en el caso de la terapia génica. También se utiliza para diagnóstico prenatal. Muchas mamás quieren determinar si sus hijos, por ejemplo, tienen un síndrome de Down, por ejemplo. Y entonces aquí, gracias a este método, se puede reconocer la lesión genética. Generalmente el método es un poco agresivo porque hay que estudiar líquido amniótico, es decir, hay que pulsar y estudiar líquido amniótico, o algo mucho más agresivo que lógicamente tiene un costo, tiene un riesgo muy alto de aborto, que es la biopsia de las vellosidades coriónicas, y eso lo pueden utilizar por el método de Sauer-Blot, que se acuerdan ustedes que estudia ADN específicamente. ¿Te acordás? Sauer-Blot estudia básicamente ADN, el Northern Blot utiliza RN y el Western Blot estudia proteínas. Bueno, y también lo último, alimentos o animales transgénicos, la introducción de un nuevo ADN en células terminales. No sé lo que puede salir, un ratón con cara de gato, un gato con cara de ratón, es decir, de alguna manera esto tiene que tener, por supuesto, claro, tiene que tener un control ético de humano, porque si no vamos a hacer cualquier cosa. Así que acá sí se requiere de alguna manera una especie, como te diría, de moral y ética para, obviamente, utilizar
utilicemos toda la tecnología para el bien, no para hacer un gato como cara de perro. El porcentaje de genes inyectados en un óvulo se incorporan, es decir, hacemos animales transgénicos o también alimentos transgénicos. Bueno, la terapia transgénica ya la comenté, es la terapia de reemplazo. Dios quiera que podamos llegar de alguna manera el día de mañana a tratar el cáncer. Por lo menos si yo soy mujer y tengo el gen de cáncer de mama y soy joven, podamos hacer un reemplazo de ese gen para que no tengas que correr el riesgo de mañana, el riesgo de poder volver a padecer de la enfermedad. Bueno, la terapia génica hoy se hace con la beta-talasemia, todavía está muy en pañales el tema de la terapia génica del cáncer, que es realmente importante. Hay que bueno, yo lo que les propongo es, por supuesto, la pasarola, no la vamos a hacer, hacer un pequeño recreo y después de la gestión parcial, ¿querés pasar lista? ¿Tenés ganas de pasar lista? Y después del recreo hacemos las preguntas.